Bienvenidos al análisis geopolítico de hoy, jueves 20 de agosto, en Geopolítica Diaria. Un lanzamiento de misiles balísticos sobre el Golfo Pérsico marcó el arranque de esta semana en Oriente Medio y confirmó que la expiración del plazo negociador entre Washington y Teherán no trajo una pausa, sino una nueva escalada. Horas más tarde, Washington gestionaba simultáneamente ese frente, el de Gaza y el de Ucrania, mientras en Sudán la Organización Internacional para las Migraciones confirmaba que la violencia sigue desplazando a cientos de miles de personas. Son episodios distintos, en continentes distintos, que comparten un mismo rasgo: ninguno de los plazos fijados en las últimas semanas se está cumpliendo. El miércoles, el Ministerio de Defensa de Emiratos Árabes Unidos detectó 2 misiles balísticos lanzados desde territorio iraní, uno de los cuales cayó dentro de sus aguas territoriales y el otro fuera de ellas, apuntando según Abu Dhabi a tráfico marítimo. Fue la primera alerta de este tipo en más de un mes. La Cancillería iraní, a través de su portavoz Esmail Baghai, calificó la acusación de infundada. En respuesta, Emiratos Árabes Unidos suspendió indefinidamente su comercio con Irán. El episodio llega apenas 2 días después de que venciera, sin acuerdo, el plazo de 60 días fijado entre Estados Unidos e Irán para poner fin a la guerra abierta desde finales de febrero por el control del estrecho de Hormuz. El presidente Donald Trump publicó el martes una imagen del estrecho rotulada como nuevo territorio estadounidense, y según la cadena CNN, que cita a funcionarios de su gobierno, ordenó además suspender indefinidamente las conversaciones con Teherán, en un giro de estrategia que sus propios asesores describen como pasar de presionar de inmediato a asfixiar con el tiempo, a la espera de que la presión económica doblegue a Irán en la disputa por Hormuz. Ese giro contradice lo dicho apenas un día antes por su yerno y enviado Jared Kushner, quien había hablado de conversaciones robustas con Teherán. Del lado iraní, el jefe de Estado Mayor de las Fuerzas Armadas, Ali Abdollahi, advirtió a los países del Golfo que cualquier facilitación a la actividad militar estadounidense equivaldría a sumarse a esa operación, mientras el presidente del Parlamento, Mohammad Bagher Khalibaf, planteó una nueva lista de exigencias para la reapertura del estrecho. Según fuentes del régimen iraní citadas por el Financial Times, sin confirmación oficial, Teherán baraja además extender represalias a instalaciones estadounidenses en Europa, en Bulgaria o Chipre, si el conflicto se reanuda. Una fuente regional consultada por CNN señaló que Irán y Omán podrían cerrar en los próximos días un acuerdo sobre el manejo del tránsito en Hormuz, aunque Teherán insiste en que esa vía por sí sola no bastaría para levantar el cierre sin concesiones directas de Washington. Ese mismo miércoles, Jerusalén gestionaba en paralelo el frente de Gaza. El bombardeo israelí del martes contra un café del puerto de Gaza, que las autoridades sanitarias de la franja cifraron en al menos 6 muertos, sigue sin resolver la incógnita que dejábamos ayer sobre el cronograma de desarme de 60 a 90 días planteado por Kushner. El ejército israelí sostuvo que allí se reunían mandos de una unidad de élite de Hamás. El movimiento islamista y la yihad islámica acusaron a Israel de sabotear el proceso apenas un día después de que el propio Kushner pidiera a Netanyahu contención en los ataques. Según Times of Israel, que cita a funcionarios no identificados, Kushner y Netanyahu discutieron precisamente por la continuidad de esos ataques, y por la negativa israelí a dejar salir de Gaza a reclutas policiales que el organismo internacional Junta de Paz necesita para la entrega de armas de Hamás. Ese mismo organismo evalúa, según una fuente citada por el mismo diario, un nuevo marco de desarme frente a la resistencia israelí al esquema original. Hamás, por su parte, reiteró su compromiso con el plan de 15 puntos. Los ataques no cesaron, medios palestinos reportaron, sin confirmación independiente hasta el momento, un bombardeo contra una comisaría en Ciudad de Gaza con 6 muertos y otro contra una motocicleta en Nuseirat con una víctima. Washington, mientras tanto, avanza en paralelo con el andamiaje posterior a la guerra. Cartas oficiales revelan un compromiso de $206 millones para una fuerza internacional de estabilización en la que Uganda y Burundi ya evalúan participar. Ese mismo esquema de contención se repite en los 2 frentes vecinos. En Siria, Turquía calificó este miércoles de infundadas las acusaciones israelíes de que planeaba desplegar tropas cerca de Alepo, la justificación que Israel dio al bombardeo del fin de semana contra la base de Abu al-Duhur en Idlib. Damasco culpa a Israel del ataque y el enviado estadounidense Tom Barrack lo calificó de escalada innecesaria. En Líbano, la respuesta que Hezbolá prometió tras los bombardeos israelíes de la semana pasada, los más letales desde el alto el fuego de junio,
sigue sin materializarse, mientras continúan estancadas las conversaciones de Roma sobre el desarme del grupo y el repliegue israelí del sur libanés. Mientras Oriente Medio concentra la atención diplomática de Washington, en Europa del Este la guerra aérea entre Rusia y Ucrania no dio tregua. Según la Fuerza Aérea Ucraniana, Rusia lanzó durante la noche 2 misiles balísticos Iskander y 65 drones, en un ataque que incluyó un dron que impactó contra un minibús en Gerson. El balance ucraniano, que no ha podido confirmarse de forma independiente, habla de 17 muertos y 54 heridos en todo el país en las últimas 24 horas. Un ataque separado dañó una planta térmica de la empresa DTEK y obligó a detener su generación eléctrica. Del lado ruso, el Ministerio de Defensa, citado por la agencia estatal TASS, afirmó haber interceptado 453 drones ucranianos durante la noche y reportó daños en una refinería en Ufa, además de atribuirse cerca de 380 bajas ucranianas en su zona de responsabilidad. Kiev, por su parte, aseguró mediante su Estado Mayor haber causado 1.190 bajas rusas en el mismo período. Un dato conecta indirectamente este frente con el iraní. La cadena NBC News, citando un documento de un gobierno europeo, informó que Rusia suministra a Irán componentes de drones y municiones a través del mar Caspio en medio de su guerra con Estados Unidos. La violencia armada golpea también a regiones que la cobertura internacional suele dejar en segundo plano. En Sudán, la Organización Internacional para las Migraciones confirmó este miércoles que la intensificación de los combates sumó 200.000 nuevos desplazados desde finales de 2025, mientras las inundaciones estacionales agravan la emergencia. El total de desplazados desde el inicio de la guerra en abril de 2023 asciende ya a 8,6 millones de personas, según la misma Agencia de Naciones Unidas, que advirtió además que los retrasos en las cadenas de suministro globales, incluidos los del Mar Rojo y el Estrecho de Hormuz, complican aún más la respuesta humanitaria. El asedio de las fuerzas de apoyo rápido sobre El Obeid, en Kordofán del Norte, continúa activo. En el vecino Sudán del Sur, el coordinador humanitario de Naciones Unidas reportó este miércoles que al menos 36 trabajadores humanitarios y contratistas han sido asesinados desde enero, una cifra que ya supera el total de todo el año 2025. En América Latina, la tensión tiene otro carácter, la gestión de un desastre natural y la diplomacia arancelaria. Según cifras de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, citadas este miércoles por la cadena CNN, el terremoto de magnitud 7,4 del 10 de agosto dejó ya un saldo de 312 muertos, más de 4.600 heridos y cerca de 29.000 viviendas destruidas, una cifra que actualiza el conteo previo de 289 fallecidos que el propio presidente colombiano había dado un día antes. El mandatario Abelardo de la Espriella afirmó tras una llamada con el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, que el gobierno de Estados Unidos está dispuesto a suspender temporalmente el arancel del 12,5% que pesa sobre los productos colombianos, y envió a su ministro de Comercio a Washington para gestionar el trámite. Sin embargo, un vocero del Departamento de Estado consultado por CNN no confirmó esa disposición al describir la llamada, y se limitó a destacar la asistencia económica y humanitaria ya enviada por Washington tras el sismo. Al cierre de esta edición, la posibilidad de que Irán y Omán anuncien en los próximos días un acuerdo técnico sobre el tránsito en Hormuz choca de frente con la decisión de Trump de congelar todo canal de negociación con Teherán. Queda por verse si Teherán y Mascate pueden sellar ese entendimiento sin la participación directa de Washington, o si la ausencia de Estados Unidos en la mesa termina por vaciarlo de contenido antes de que llegue el fin de semana. Gracias por acompañarnos en este análisis. Si les fue útil, síganos en el canal, denos su me gusta y compártanlo con quien también quiera entender lo que mueve al mundo hoy.